Hoy ya es la última parte, la cuarta de la conferencia número 398 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Y vamos a continuar donde lo dejamos, con todo lo concerniente a estos conflictos que hay y que se preparan y que marcan el retorno de Cristo. Sí, marcan el retorno de Cristo. Pues empezamos, como siempre, incorporando las últimas noticias de ayer a hoy. Crisis. Se confirma, la Reserva Federal no frena, sube los tipos de interés otros 0,75 puntos y añade más presión al Banco Central Europeo, con lo cual, evidentemente, también deberá ir subiendo tipos de interés. Y sobre Israel, oficial israelí herido grave en atentado en el puesto de control Maccabim y abatió al terrorista. Lo de cada día, vamos, tristemente. Pero también esto, Netanyahu con holgada mayoría para formar gobierno y recuperar el poder. ¿Y será gente con quién gobernando con él? Pues grupos dicen de ultraderecha y ultraconservadores, judíos. Con lo cual, evidentemente, ya sabéis el peso que esto tendrá en toda esa zona a partir de ahora. Bueno, pues nada, ahora ya empezamos de nuevo. ¿Dónde lo dejamos? Con las profecías concernientes a los conflictos antes del fin, antes del retorno de Cristo. Era noticia del 25 de octubre. El mundo se desliza a la Tercera Guerra Mundial, advierte la primera ministra serbia. La humanidad está cayendo gradualmente en la Tercera Guerra Mundial mientras las armas nucleares se mencionan con más frecuencia y mayor seriedad, dijo el martes la primera ministra serbia Ana Brnabić durante un discurso ante el Parlamento. El mundo se está deslizando gradualmente a partir del 24 de febrero hacia la Tercera Guerra Mundial, con rumores sobre armas nucleares cada vez más frecuentes y serios y con menos posibilidades de que se alcance la paz, declaró. Sí, ya veis quiénes están hablando, ¿eh? En este caso, un lugar muy cercano a la zona de conflicto. Y como también se muestra aquí, paralelamente el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, confesó este martes que teme una escalada del conflicto en Ucrania y el deterioro de la situación. Me temo que la crisis solo empeorará. El problema es que nadie quiere un compromiso, solo la derrota de la otra parte. Vaya panoramas, ¿eh? Rusia desafía a Occidente con maniobras nucleares mientras sus bombardeos dejan otra decena de civiles muertos en Ucrania, muertos a montones por los dos bandos. Y mira por dónde empieza a mostrar esas armas nucleares de lo que tanto se está hablando. Pero una vez más, el centro vuelve a ser Israel. Mirad por qué. 27 de octubre, el ex rabino principal de Moscú se reunió en Roma con el Papa por la guerra en Ucrania. Goldsmith fue el rabino principal de Moscú hasta julio, cuando fue destituido formalmente de su cargo unos 4 meses después de abandonar Rusia, poco después del comienzo de la invasión. El presidente de la Conferencia de Rabinos Europeos y ex rabino principal de Moscú, Pinchas Goldsmith, se reunió con el Papa Francisco a principios de esta semana. El encuentro, según su oficina, fue para discutir tanto la guerra de Rusia contra Ucrania como el Kashrut en Europa. Goldsmith fue el rabino principal de Moscú hasta julio, cuando fue destituido formalmente de su cargo unos 4 meses después de abandonar Rusia, poco después del comienzo de la invasión. Desde entonces ha criticado ferozmente a Rusia y a su líder Vladimir Putin por la guerra y por la posterior represión de la vida civil en el país.
Eso le valió críticas de otros rabinos rusos por elegir dejar su congregación para oponerse más libremente a la guerra de Rusia. Es un honor continuar expresando las preocupaciones de las comunidades judías de Europa ante el Papa Francisco, quien me recibió con tan cálida bienvenida. Creo que los líderes religiosos deben proclamar lo que creen que es correcto, moralmente y para sus seguidores, por francos que sean estos mensajes. Durante décadas y especialmente desde la invasión rusa de Ucrania he hecho esto, aseguró Goldsmith luego de su reunión. Una vez más, ya veis, es ir a llorarle al Papa. Qué interesante, ¿eh? Y el 27 de octubre, tensión en Rusia. Un funcionario del Kremlin atacó a Chabad Lubavitch y el ex rabino de Moscú llamó a los judíos a abandonar el país. El subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexei Pavlov, había afirmado que el país albergaba cientos de cultos neopaganos, incluido Chabad. El ex rabino principal de Moscú, Pinchas Goldsmith, pidió el jueves a los judíos rusos que abandonen el país. La declaración de Goldsmith se da después de que un alto funcionario de defensa ruso atacara al movimiento hasídico Chabad Lubavitch, acusándolo de culto supremacista. En un artículo para el semanario Argumentia Fakti, propiedad del gobierno, que pedía la desatanización de Ucrania, el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexei Pavlov, había afirmado que el país albergaba cientos de cultos neopaganos, incluido Chabad. El principio principal de los hasídicos es la superioridad de los partidarios de la secta sobre todas las naciones y pueblos, escribió Pavlov. Esto da que pensar, ¿eh? Este tipo de creencia de los hasídicos. ¿Nos recuerda una cierta época en los tiempos de Jesús? Un ataque del gobierno ruso contra Chabad, así como los ataques contra la agencia judía para Israel, son actos antisemitas contra todos nosotros, dijo Goldsmith, quien huyó de Rusia a principios de este año después de trabajar en el país durante décadas. Reiteramos nuestro llamado a todos nuestros hermanos y hermanas que aún permanecen en Rusia y pueden salir del país para que lo hagan, dijo el rabino, que hace poco mantuvo un encuentro con el Papa Francisco para hablar de la guerra. Lo hemos visto en la noticia anterior. Los comentarios de Pavlov despertaron grandes temores entre la comunidad judía de Rusia, que se identifica abrumadoramente con el movimiento Chabad. El rabino jefe ruso, Berel Lazar, es él mismo un Lubavitcher, al igual que la gran mayoría de los rabinos en el país y en gran parte de la antigua Unión Soviética. Un portavoz de la comunidad judía rusa, Baruch Gorin, que también es miembro de Chabad, dijo a la emisora pública israelí Kan que los comentarios de Pavlov plantearon el espectro no solo del odio a los judíos, sino también de una política oficial de antisemitismo por parte de las autoridades rusas. En respuesta al artículo, el rabino principal de Rusia, Lazar, alguna vez considerado cercano a Putin, escribió una carta abierta a las autoridades rusas el miércoles pidiéndoles que condenen los comentarios de Pavlov. Vamos, que lo que ha conseguido es una división total dentro del judaísmo en Rusia. Puede llamar a la lógica del señor Pavlov sin sentido antisemitismo vulgar y superficial, pero esta es una nueva variedad de viejos libelos de sangre, y si las pronuncia un miembro del Consejo de Seguridad de Rusia, esto representa un gran peligro. Por ello, exigimos una respuesta inmediata e inequívoca de la sociedad y de las autoridades del país, escribió Lazar. Qué tensiones, también. Y todo esto, ya veis lo que llega a implicar. Situación, evidentemente, con Israel, en consecuencia. Y más noticias. Arabia Saudita critica a Estados Unidos por manipular los precios del petróleo. La pérdida o liberación de reservas de emergencia puede ser dolorosa en los próximos meses, advirtió el ministro de Energía saudita. Sigue la tensión entre ellos. Y más que veremos. Rusia respalda la adhesión de Arabia Saudita al BRICS. Vaya, ya se ve un posicionamiento claro hacia dónde va, ¿no? Rusia advierte que los satélites comerciales de Estados Unidos pueden convertirse en objetivos de ataque. Casi nada. Y una vez más, seria advertencia de Rusia a Israel. El expresidente ruso Medvedev ha amenazado a Israel con ruptura de relaciones bilaterales si ayuda a Ucrania. Casi nada, sí, casi nada. El Pentágono. Rusia es una amenaza aguda, pero China es el principal desafío. A diferencia de China, Rusia no puede desafiar a Estados Unidos sistemáticamente a largo plazo, sostuvo el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin.
una vez más, es que tenemos Daniel 11, versículos finales delante nuestro, de un modo apabullantemente clarísimo, y aún tantos no quieren reconocerlo. Y mirad esta noticia que era del 7 de abril de 2022, pero que va asociado a algo que ha ocurrido actualmente. Leamos primero esto. Patriarca ruso dice que los fieles ortodoxos están frenando al anticristo. El jefe de la fe ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, fue citado diciendo que su iglesia y sus fieles están frenando al anticristo. El patriarca, una suerte de Papa Francisco de la Iglesia Católica o máximo jefe de la fe ortodoxa rusa, Kirill, habló 6 semanas después de la invasión rusa de Ucrania, que ha obligado a huir a más de 4 millones de personas, ha acabado con la vida o ha herido a miles y ha dejado ciudades y pueblos destruidos. Aunque el patriarca Kirill no se le citó refiriéndose de forma específica a Ucrania, los comentarios de Kirill respaldaron la línea del Kremlin sobre la guerra al insinuar que las acciones rusas allí fueron una respuesta forzada a un agresor extranjero. ¿Por qué se alzaron fuerzas externas contra las tierras rusas? ¿Por qué se empeñan en destruir, dividir, poner a un hermano contra otro?, dijo Kirill, citado por la agencia de noticias rusa RIA. El Kremlin afirma que la invasión es una operación especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, argumentos que Kiev y los gobiernos occidentales rechazan como falso pretexto para una invasión. Kirill, aliado del presidente Vladimir Putin, ha defendido las acciones de Moscú y ve la guerra como un choque con una cultura liberal occidental que considera decadente, en particular por su aceptación de la homosexualidad. Esta postura ha enfadado a algunos dentro de la Iglesia ortodoxa y en las iglesias afiliadas en el extranjero. Refiriéndose a un texto del Nuevo Testamento en el que la intensificación del conflicto entre el bien y el mal culmina con la segunda venida de Cristo, Kirill dijo que el libro del Apocalipsis menciona una determinada fuerza que frena la llegada al mundo del anticristo. Claro, ¿qué creen ellos que es el anticristo? Primero debería clarificarse esto. Evidentemente, sí que hay una fuerza determinada que frena que aparezca el anticristo como tal aún de momento. Primero, unos hechos deben acontecer, y segundo, no solo es la toma del poder por el papado apoyado por Estados Unidos, sino además después la mismísima aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Ellos lo encajan así esto exactamente? Creo que no. Algunos pensaron que es la Iglesia la que lo retiene, y eso es correcto, señaló. La Iglesia evita que la gente pierda el rumbo en la vida. Es la fe ortodoxa, el vivir y actuar en la Iglesia ortodoxa. Esta es la fuerza que frena al anticristo. Fijaos, lo aplican a ellos. Kirill afirmó que no es casualidad que a esta fuerza apunten hoy todas las flechas afiladas de todos los que buscan comprometer a la Iglesia, dividirla y arrancarla del pueblo. Evidentemente esto se lo aplican a ellos con una parte de razón, pero una parte, y no porque contengan la verdad en sus doctrinas, sino porque ya veis la que se está liando en consecuencia y que frena al anticristo, lo frena por una parte, si es que se refiere a algún poder como el del papado o a Estados Unidos, pero a su vez es lo que le dará el pleno poder una vez acabe esta cuestión. No sé si se plantea que es la llegada de Satanás haciéndose pasar por Cristo y que va a unir a todos ellos, ortodoxos o no ortodoxos, sean de la fe que sean o de que no tuviesen ninguna, en un mismo paraguas, bajo el poder del papado, pero reinando, entre comillas, Satanás como si fuese Jesús. Y esto es lo que tristemente ignoran. Ojalá les llegue el mensaje y puedan reaccionar todos a tiempo, sean del bando que sean. Y va unido a todo esto, era el 26 de octubre, y aparecía en Noticias de Ucrania 24 horas, el patriarca Kirill declaró a Putin un luchador contra el anticristo. Siguiendo a Kadyrov, Kirill habla sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, un mundo unipolar, el universalismo global, la eutanasia, etc. Fijaos que se están convirtiendo en unos líderes de la moral que para ellos Occidente ha dejado de tener absolutamente, y que curiosamente el Papa está siguiendo ese proceder también.
Por eso para ellos siguen en la fiel fe ortodoxa. Pues bueno, estad atentos a lo que llega a decir en este vídeo. Desde luego deja muy clara la postura de moral que está manteniendo él, como líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, frente a lo que está manteniendo Occidente, donde llega a decir que si crees, prácticamente eres una cosa rara y no bien vista. No le falta mucha razón, precisamente, al decir estas cosas. Luego otra cosa, evidentemente, es sospechar apoyos a guerras, etcétera, etcétera. Pero en esta cuestión moral dice las cosas muy claras y eso no gusta. Y evidentemente esto, si el papado quería coger el poder, era necesario que afrontara una serie de consecuencias y también, cómo no, plantear una situación totalmente adversa a lo que está diciendo este señor. Y esto es lo que ha traído el conflicto. No han querido entrar en el ecumenismo siguiendo ese nuevo orden mundial que se quiere instaurar, por tanto, ya veis lo que pasa. Y con esto no estoy defendiendo a que Rusia hace bien en todo, ni tampoco puedo defender a los otros, porque la situación va mucho más allá de lo que la gente ve. Es una cuestión espiritual. Y desde luego, es cierto, se está frenando aún esa aparición del poder del anticristo, sea del papado, sea del mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús. Pero es que eso va a ceder, porque la situación va mucho más allá de naciones frenando el poder del anticristo. Dios lo utiliza todo para que todo tenga su momento, y lo va a tener. Pero hay un verdadero pueblo de Dios que mantiene la sana doctrina, y ese es el verdadero frenador de todo esto. Y alguien más, sí, hasta que sea retirado. Y después todo vendrá de lleno. Pero una vez más, ya veis que esta situación que se está dando no es solo una guerra por cuestiones comerciales, de intereses políticos, de poder, que lo es, sino porque detrás hay la cuestión espiritual entre Vaticano e Iglesia Ortodoxa rusa. Dicho esto, sigamos. Estados Unidos asigna a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar de 275 millones de dólares. Y esto sí que da que pensar, porque ves que se sigue fomentando que haya la guerra para vencer, pero cuando estás por Estados Unidos y ves la gente por la calle tirada por el suelo, como colillas, como si no fueran humanos, dices, ¿y no es más fácil solucionar eso primero antes de hacer otras cosas en otros lugares? Y para esas gentes parece que no hay solución. Es que es triste, muy triste. Pero en fin, el mundo se mueve por propaganda y desde luego la propaganda actúa muy bien y hace que por encima de todo haya unos objetivos por encima de cualquier persona y de cualquier condición humana. De eso no hay duda. Una bomba nuclear de gravedad más potente que la explosión de Hiroshima se incorporará al arsenal de la OTAN. Vaya, no van con petarditos tampoco, ¿eh? La invasión rusa de Ucrania prosigue con su escalada y la OTAN parece preparada para todos los escenarios, o al menos está en ese proceso. Así, la bomba de gravedad B-61-12, más potente que la que provocó el desastre de Hiroshima, estaba prevista para la primavera de 2023, pero ahora están acelerando los planes para tenerla lista para este mes de diciembre, según informaron funcionarios estadounidenses a los aliados de la OTAN durante una reunión a puerta cerrada en Bruselas este mes y tal como recoge The Mirror. Las nuevas bombas termonucleares son de una tipología de las más versátiles del arsenal de Estados Unidos porque su potencia explosiva puede aumentarse o reducirse en función del objetivo. La revista especializada en defensa National Interest calificó la bomba como la más devastadora del arsenal nuclear estadounidense. Pues qué gracia, ¿eh? Sigamos. En otro lugar, al menos 100 muertos y 300 heridos tras una explosión de 2 coches bomba. ¿Dónde? En Somalia. Las autoridades afirmaron que el doble ataque fue perpetuado por el grupo extremista Al-Shabaab. Sí, no solo es cuestión de un lugar. La guerra de todo lo que se inició ya con ese 11S sigue
y más que seguirá. El doctor Catástrofe dice que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó. El mundo tendría suerte si le toca vivir una crisis igual a la década de 1970, comentó Nouriel Roubini. ¿Y eso es positivo? No, porque fue una crisis muy fuerte. Pero mirad qué nos dicen. Un gran conflicto bélico global ya ha comenzado y tiene lugar en Ucrania, aseguró el economista estadounidense Nouriel Roubini, quien también explicó la diferencia de la crisis económica actual de las anteriores. En declaraciones a Der Spiegel, el hombre conocido como Dr. Doom, Doctor Catástrofe, por su acertada predicción sobre la crisis financiera de 2008, citó al especialista en historia económica Niall Ferguson, quien afirmó en una reciente reunión del Fondo Monetario Internacional que el mundo tendría suerte si le tocara una crisis como en la década de 1970 y no una guerra como en la de 1940. Recordó que los asesores de seguridad nacional estaban preocupados por la involucración de la OTAN en el conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras que Irán e Israel estaban de camino a una colisión. Sí, un buen análisis, ¿eh? Y esta misma mañana he leído que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera que China ataque a Taiwán en un futuro próximo. Honestamente, la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado efectivamente, ciertamente en Ucrania y en el ciberespacio, dijo. También, ¿eh? Roubini recuerda que cuando crecía en Italia en la década de 1960 y 1970, nunca oía de una guerra entre grandes potencias o de un invierno nuclear, por ser aquella una época de distensión entre la URSS y Estados Unidos. Ni oía sobre el cambio climático o una pandemia global, ni de la población sobreenvejecida o de pasivos no financiados de los sistemas de pensiones y de salud. Y es cierto, y aquí en España igual, porque yo soy de la misma época. Y ahora tengo que preocuparme por todas estas cosas, y también lo hace todo el mundo, lamentó. Abordando la situación económica, el experto indicó que la eurozona ya está en recesión, una que será larga y fea, mientras que el Reino Unido enfrenta algo aún peor. La crisis económica al que el mundo se enfrenta hoy en día es mucho peor que en la década de 1970, porque en aquel entonces no tenía tanta deuda pública y privada, explicó. Si los bancos centrales suben ahora los tipos de interés para luchar contra la inflación, esto provocará la quiebra de muchas empresas zombies, bancos en la sombra e instituciones gubernamentales. Además, la crisis del petróleo fue causada por unos pocos choques geopolíticos entonces. Hoy hay más, expresó. Resaltó que el mundo ahora depende más de los semiconductores que del petróleo. Y si China invade a Taiwán, que produce la mitad de los semiconductores del mundo y el 80% de los de alta gama, esto sería un choque global. Sí, los semiconductores tienen mucho peso también en la economía y en el desarrollo. La Unión Europea tendrá que limitar sus relaciones con China en el comercio, finanzas, tecnologías e Internet, debido a la presión de Washington, que no quiere poner en peligro su presencia militar en el continente. También admitió que la moneda china podría reemplazar al dólar en el comercio mundial. Esto tomará tiempo, pero los chinos saben pensar a largo plazo, dijo, mencionando los sistemas de pago avanzados como Alipay y WeChat, entre los éxitos del gigante asiático. En fin, ya sabemos por profecía que quien quedará mandando va a ser Estados Unidos, sometiendo a los demás. Pero desde luego todo esto es algo que va asociado al paquete del conflicto. Vaya panorama mundial, ¿eh? Más noticias. Estados Unidos sopesa si reducir la ayuda militar, ¿a quién? A Arabia Saudita. Y esto era de este 30 de octubre. La eventual decisión de Washington, una respuesta al recorte de crudo por parte de la OPEP, podría incluir la congelación de la entrega de misiles Patriot a Riad. Se están desmarcando, ¿eh? Arabia Saudita se va hacia Rusia y China, y Estados Unidos, ya veis la gracia que le hace eso. En fin, sigamos. Estados Unidos envía un segundo portaaviones nuclear a Europa. Casi nada. Corea del Norte advierte a Estados Unidos y Seúl de poderosas represalias si no detienen sus maniobras militares en la región. Esto ya era del 1 de noviembre. Serbia pone en alerta a su ejército por la situación en Kosovo y Metohija. El ministro de Defensa calificó la situación en Kosovo y Metohija de tensa y destacó que los kosovares empezaron a aplicar la prohibición de uso de matrículas serbias. ¿Parecía que se arreglaba la situación? Pues no. Rusia culpa a Londres de atacar su flota en el Mar Negro y de sabotear el Nord Stream y amenaza con una dura respuesta.
Y mira por dónde Putin confirma la disposición de Rusia para fortalecer los lazos con la Liga Árabe. Vaya, una vez más la Liga Árabe, ahora acercándose ¿a quién? Pues mira, a Rusia. ¿Y esto a quién le hará la gracia? ¿A Estados Unidos? Evidentemente no, ninguna gracia. Pero sigamos, Rusia advierte de que solo una victoria completa suya en Ucrania evitará una guerra global con Occidente. Por tanto, pinta de que esto no va a parar. Y atención a esta noticia, Arabia Saudita teme un ataque inminente de Irán. Noticia de este 2 de noviembre. El medio afirma que las fuerzas estadounidenses, sauditas y de otros países de Oriente Medio se han puesto en alerta ante un posible ataque iraní. Vaya, ¿ahora que debemos ir allá? ¿Qué cosas? Mirad qué nos dicen. Arabia Saudita proporcionó este martes datos de su inteligencia a Estados Unidos, advirtiendo a su aliado sobre un posible ataque iraní contra varios objetivos en el reino, informa The Wall Street Journal, que afirma también que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Arabia Saudita y otros países de Oriente Medio se pusieron en alerta máxima. Y ahora, claro, ya se especula entre la gente, ¿será ataque de falsa bandera para liarla allí o no? Bueno, el caso es que veremos si sucede o no, pero mira cómo se está cociendo todo ahora que nos tocaba ir a esos lugares. Refiriéndose a oficiales sauditas, el periódico estadounidense publica que Irán tiene la intención de atacar tanto al reino como a la ciudad iraquí de Erbil, donde están estacionadas tropas estadounidenses. Atención a esto, a la ciudad iraquí. Ahora veréis por qué os remarco esto, por la siguiente noticia que vendrá después de esta. Tras los anuncios del posible ataque, el secretario de prensa del Pentágono, Patrick Ryder, declaró que Estados Unidos está preocupado por la situación de amenaza y se reserva el derecho de protegerse y defenderse sin importar dónde estén sirviendo las fuerzas, ya sea en Irak o en otro lugar. Os remarco de nuevo, Irak. Otro funcionario estadounidense describió la información obtenida por la inteligencia como una amenaza creíble de un ataque pronto o en las próximas 48 horas. La ciudad de Erbil, capital de la región autónoma kurda de Irak, ya fue atacada varias veces. El pasado julio se produjo una explosión cerca del Consulado General de Estados Unidos y anteriormente, en marzo de este año, varios cohetes iraníes impactaron el área del consulado estadounidense. La escalada de tensiones en la región ocurre mientras en Irán siguen las protestas contra las estrictas normas religiosas sobre la vestimenta de las mujeres, que iniciaron tras la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini. Las autoridades de Irán anteriormente acusaron a Estados Unidos e Israel de estar detrás de las protestas antigubernamentales. Irak, Sí, se habla del conflicto con Arabia Saudita por parte de Irán, pero aparece Irak en todo esto porque hay tropas allí de estadounidenses. Y mira esta noticia, justo del mismo día. Biden dice, la inflación es un problema mundial por la guerra en Irak, en Ucrania. El mandatario estadounidense intentó justificar su error, aduciendo que tenía Irak en mente porque su hijo murió en ese país. Pero Joe Biden murió en Estados Unidos años después de haber servido en el conflicto iraquí. ¿Sabe él que habrá guerra en Irak otra vez de nuevo? ¿Se le ha escapado por el subconsciente? Ya sabéis que es habitual que haga unos fallos tremendos cuando habla, Pues veremos, pero desde luego ya da que pensar. Aumenta la tensión entre las dos Coreas. Un misil cae a 57 kilómetros de la costa de Corea del Sur y esta responde lanzando 3 cohetes. Es un no parar, Y atención a esto, el Consejo de Seguridad de la ONU no aprueba una resolución que pide investigar laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania. Ya estuvimos hablando sobre esto. 3 países votaron en contra de la resolución, mientras que 10 se abstuvieron. Rusia y China votaron a favor de la investigación. Pues escuchad el vídeo donde se narra un poco lo que ha acontecido durante esa votación. Pues sí, así está la situación. No se quiere ahondar en si realmente hubo esos laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania.
Algunos argumentan que no ha habido suficientes pruebas aportadas, pero los que han pedido que eso se eche adelante la investigación, Rusia, China, pues mira por dónde, se han quedado en agua de borrajas, o sea, nada de nada, eso no sigue adelante. Estados Unidos dice, no, no, es una tontería. Bueno, pues así está la cuestión. Cuando ya presentamos lo que presentamos al respecto, da que pensar, como si ellos no supieran esto. Pero quien manda, manda, queda claro. Y avanzamos ya, prácticamente finalizando la conferencia de hoy. Corea del Norte dispara al menos 3 misiles balísticos hacia el mar del Japón por segundo día consecutivo. Sí, una vez más, es decir que es un no parar. Y habiendo hecho este repaso de 4 conferencias seguidas de noticias, 2 de ellas dedicadas prácticamente enteras a los conflictos bélicos que hay y que se están generando en este mundo, desde luego uno dice, si no supiera nada de la verdad, que esto en cualquier momento se va todo al traste. Pero es que hay alguien que sigue controlando la historia por encima de todo, los movimientos de las naciones, y ese es nuestro Señor. Aunque Satanás intenta hacer, y lo va a conseguir porque Dios se lo va a permitir, una serie de cosas para que durante un tiempo Él mande, eso no va a ser el fin, porque el fin vendrá después con el retorno de Cristo. Y ya sabéis que todos estos conflictos van a generar al fin que el papado en Jerusalén, sí, en el tercer templo de Jerusalén, esté mandando y Satanás, después de dar unas vueltecitas por el mundo haciendo sus milagritos y sus discursos como si fuera el mismísimo Jesús, se aposentará allí. Y después, cuando parece que todo esté arreglado, volverá a estallar todo por los aires con las plagas. Y Armagedón. Y Armagedón será un conflicto brutal entre las naciones, como nunca. Pero además, todo eso en medio del resto de plagas. Y además, todo eso en medio de la persecución a muerte contra el pueblo de Dios, que estará huyendo, escondiéndose donde pueda, aunque muchos van a ser apresados con todo lo que os podéis llegar a imaginar. Pero habrá un momento de liberación, porque entonces vuelve nuestro Señor. Y recordemos que antes del retorno de Cristo, del auténtico, va a suceder algo en medio de esa persecución. En Eventos de los Últimos Días, en el libro recopilatorio, Ellen White escribió, era el año 1851, extraído de su libro Primeros Escritos, un libro que no tiene desperdicio, escribió esto. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. ¿Y qué anunció esa voz? Ya lo sabéis, ¿no? El día y la hora del retorno de Cristo. Sí, no el año ni el mes, porque eso ya se sabe. Fiesta de tabernáculos entre septiembre y octubre de 2031. Como eso ya se sabe, la voz de Dios solo dice el día y la hora, porque ya quedaría poco cuando esto se produzca para el retorno de Cristo. Y una vez más, nuestra gran referencia seguirá siendo la constelación de Orión, donde Cristo por allí pasará con sus ángeles y donde nosotros pasaremos para ir hacia el cielo. Y eso será en 2031, en la fiesta de tabernáculos, entre septiembre y octubre, y no antes y no después. Por tanto, no os dejéis engañar. Cualquiera que os diga un antes o un después, o no quiera deciros nada, no viene del Señor. Así de claro, porque cuando decimos esto lo hemos demostrado. Y si no os lo creéis,
Y si solo hacéis caso a lo que dicen los detractores, no habéis visto lo que hemos presentado y es mucho al respecto, poneos a ello. Mirad lo presentado y veréis que todos aquellos que niegan esta gran verdad se están preparando para caer en la trampa de Satanás, por más que se hagan los héroes de la fe. Porque el mensaje, lo hemos demostrado, el del cuarto ángel incluye eso, y es cierto. A partir de aquí, que cada uno decida por sí mismo. Pero esto se acaba, y no son bromas. Maranata 2031. Dios os bendiga.